pasado se presentó aquí en Río Tercero, en el auditorio de la cooperativa, el libro Memorias de Sonia, sobreviviente del Holocausto. Vamos a escuchar un relato no simplemente de ella, sino de su marido Edgar, que cuenta paulatinamente y cronológicamente cómo fue sucediendo esa vivencia, ¿no?, de aquellas épocas. Sonia tiene 86 años, Edgar, el esposo, tiene 89. Ellos se conocieron en Italia, pero los dos fueron víctimas del Holocausto. Los dos estuvieron en los campos de concentración cuando mataron a 6 millones de judíos y están vivos y bien mentalmente sí, para contar toda la historia, ¿no? ¿Saben lo que llama la atención, Ana? Que son uno de los últimos testimonios, ¿no? Y esto es lo bueno de rescatar. Vamos a escuchar la primera parte, contada por Edgar, parte cronológicamente su vivencia. Lo vemos. El Holocausto fue la persecución y el asesinato sistemático, burocráticamente organizado y auspiciado por parte del régimen nazi y sus colaboradores. Se asesinaron 6 millones de judíos. Holocausto es una palabra de origen griego que significa sacrificio por fuego. Los nazis, que llegaron al poder en Alemania en enero de 1933, creían que los alemanes eran una raza superior y que los judíos, considerados inferiores, eran una amenaza extranjera para la llamada comunidad racial alemana. Edgar Willfeuer y Sonia Juhlmann de Willfeuer cuentan su historia en primera persona, verdaderos testimonios históricos de la barbarie que le tocó vivir al pueblo judío, que costó 6 millones de víctimas, entre ellos judíos, homosexuales, gitanos, testigos de Jehová, adversarios políticos, discapacitados y católicos, y que se conoce mundialmente como el Holocausto, Shoah. Yo nací hace 89 años en Polonia. Mi padre era ingeniero ferroviario y por eso, por razón de su profesión, vivimos en varios lugares. Más tiempo en la ciudad de Cracovia, antigua capital de Polonia, y 2 años antes de la guerra en la ciudad de Toruń, famosa porque ahí vivía Nicolás Copérnico. En el año 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes atacan Polonia, una guerra distinta de las demás guerras, los llamaban Blitzkrieg o guerra relámpago. A la madrugada de ese día, los alemanes bombardearon todos los aeropuertos polacos, destruyendo toda la aviación militar, y después los grupos de los tanques, grupos acorazados del norte, oeste y sudoeste, van directamente a la capital de Polonia. Mis padres fueron evacuados, el tren fue bombardeado, perdimos todo, nos convertimos en refugiados en casa de mi abuela materna en la ciudad de Lviv, ahora Ucrania, Lviv se llama. Antes de estallar la guerra, una semana antes, Hitler con Stalin era aquel entonces el jefe de Rusia soviética, hicieron un pacto dividiéndose con Polonia. Y el día 17 de septiembre, a los 17 días que empezó la guerra, en vista que las tropas alemanas llegaban ya a los territorios que iban a ser destinados a los rusos, estos cruzan la frontera y ocupan parte oriental de Polonia. Así que quedamos ahí refugiados en la casa de mi abuela materna, 21 meses bajo dominio de los rusos en tiempo de la dictadura de Stalin, con todos los problemas de deportaciones, arrestos, pero todavía mi padre trabajaba y yo estudiaba. El 21 de junio de 1941 se termina esa relación amistosa entre Alemania y Rusia, y de repente los rusos atacan por sorpresa, los alemanes atacan por sorpresa a Rusia soviética, y en breve tiempo entran en la ciudad donde yo vivía. Y empieza el terror, las matanzas, las violaciones, las contribuciones forzosas donde te piden botas, plata, frazadas, cualquier cosa, y toman rehenes si no entregas lo que te piden
ejecutan los rehenes. Empiezan, todo está prohibido, no se puede viajar en tranvía, no se puede ir al parque. Todo judío tenía que llevar una brazaleta blanca con la estrella de David color celeste para ser identificado como tales. Después se crean campos de trabajo forzoso y no se sabía si era para trabajar o para matar a la gente ahí por tal maltrato que había. Nos echan de los domicilios, se crea un gueto donde varias familias tienen que vivir en una sola casa, hasta en un solo dormitorio dividido por una sábana o una frazada. No hay comida, hay enfermedades, no hay remedios. Entre junio, cuando entraron los alemanes, y noviembre, la mitad de población judía dejó de existir. En el campo siempre era más fácil sobrevivir que en una ciudad. También regían varias disposiciones. Había que llevar ese brazalete blanco, no se podía retirar más que 8 kilómetros de la casa, pero en campo por lo menos había algo para comer. La casa donde vivían mi abuelo fue requisada. Como a todo negocio le dieron lo que se llamaba un comandante ario, o digamos un interventor, que era un polaco que a él a su vez lo echaron de los lugares donde vivía, que fueron anexados al Estado alemán. No tuvimos problemas, era una persona bastante buena, pero ocupó la mitad de casa. Y el problema ahí era que yo tenía que buscar algún trabajo, porque si no me iba a mandar a un campo de trabajo forzosos en cercanas minas que había, canteras. Y conseguí uno en una empresa austríaca que estaba mejorando caminos en la zona. Era una cuadrilla de unos 20 muchachos, generalmente todos eran campesinos, y yo era el único que sabía alemán. Entonces el capataz me utilizaba para varios trabajos necesarios para él, y entre otros, todos los días al mediodía iba al cercano puesto fronterizo y en la bicicleta él para traerle el almuerzo. Y llega el día de 13 de agosto de 1942, cuando llegan alemanes para hacer lo que se llamaba Judenrein, o sea, limpieza de los judíos. Ya era raro aquel entonces que varias familias vivían sueltas en esas aldeas cercanas, porque generalmente ya aquel entonces todos los judíos estaban encerrados en los guetos. Y esa limpieza lo hicieron muy fácil, mataron a todos. Vino un camión con los soldados, mataron todos, y yo me salvé porque a mí me encontraron en la bicicleta del capataz con la comida para él, y para que no se quede sin comida y sin bicicleta, me dijeron que después que me presentara a la ciudad, que le llevara las cosas, y después que me presentara a la ciudad departamental de la comandatura de ellos. Y cuando llegué al lugar donde trabajé, me encontré con cadáver de mi padre, que vino para avisarme de lo que pasó, que toda familia mía, mi madre, mis primos, mis tíos, todos dejaron de existir. Es muy difícil explicar en palabras qué pasó aquel entonces conmigo, que tenía 17 años, y de repente quedé como una hoja tirada al viento sin tener menor idea qué hacer. Así como estaba, caminé 14 kilómetros a la ciudad departamental. Por supuesto no fui a la comandatura, fui al gueto, donde estaban amigos de mi padre, y no sé cómo hicieron. Después de ahí me mandaron a un campo de trabajo forzosos en una localidad cercana, donde con otros jóvenes así como yo se estaba haciendo polígono de tiro para una escuela para auxiliares ucranianos. Y cuando terminó ese trabajo me mandaron al gueto de Cracovia. Cuando se creó el gueto de Cracovia, en sus pocas manzanas habían estado encerrados como 80.000 personas. Pero por las siguientes deportaciones que se hacían a los campos de exterminio, cuando yo llegué no había más que 12.000,
y yo era también candidato a la deportación porque no tenía ningún trabajo. Y aquel entonces, principio del año 1943, se empezó a construir el campo de trabajo forzado de Plaszow, bastante conocido por la película La lista de Schindler, que se desarrolló ahí. Yo me colé solo a ese campo y trabajé ahí en construcción de las barracas y de las calles. Era un cementerio judío que había que sacar todas las lápidas, enderezar terreno y construir las barracas. Y cuando esto todo estaba listo, se liquida el gueto de Cracovia. La mitad la gente matan ahí y la otra lo trasladan al campo de Plaszow, separando mujeres de los hombres y ubicando todo en las barracas. Y viene un comandante que se llamaba Guess, un sádico que con arma en la mano andaba por la calle y mataba gente cuya cara no le gustaba. Como hacía ejercicio de tiro, tirando del balcón a la gente que trabajaba, y que nos hacía trabajar hasta la hora que se le daba la gana, o sea que empezábamos a las 7 de la mañana y a veces se terminaba a 9, 10, hasta 11 de la noche, hasta que él decía basta. Bueno, no le quiero dar detalles de que cada rato se colgaba gente por cualquier cosa, se aplicaban castigos corporales. Había muy difícil vivir en ese campo, pero también tuve suerte, porque si me ven, porque tuve suerte. Y justo como aquel entonces mucha de la gente del campo trabajaba en distintas fábricas que existían en la ciudad, y para evitar que caminen todos los días ida y vuelta, se crea un campo más pequeño, un subcampo, que depende del campo principal, donde vivían 300 personas que trabajaban en una fábrica, en varias fábricas de la zona, entre cuales era una pequeña fábrica que hacía cajones de madera. Y tuve suerte que caí en esa fábrica, donde éramos nada más que 20 trabajadores y donde más o menos uno pasaba más tranquilo la vida. Y yo trabajaba ahí cortando madera, haciendo listones de madera para armar los cajones. Trabajamos al final del año 43, no se sabe por qué, se liquida esa fábrica y nos llevan de vuelta a Plaszow, que mientras tanto se transformó de campo de trabajo forzado en campo de concentración. O sea, no era únicamente para judíos, sino también para polacos, alemanes y todo lo demás. Y yo me registro como carpintero porque tener un oficio era una cierta seguridad de poder sobrevivir, porque los que trabajaban afuera los pegaban, mataban, no tenían valor alguno. Y justo cuando me registro, viene un pedido de campo de Auschwitz que pedían 150 entre carpinteros y herreros. Y yo llego así a Auschwitz, pero llego por la puerta trasera, no por el famoso campo de Birkenau, esa estación donde se hacen selecciones, uno para vida, otro para muerte. Y pasamos a la cuarentena. En la cuarentena nos tatúan en el brazo el número que sustituye su identidad. Mi número era 174.189 y era ese número que seguí para adelante. Con ese número me presentaba y con ese número me llamaban. Después de cuarentena nos mandan a la fábrica, enorme fábrica que había, que hacía todo producto de madera para ejército, cajones de municiones, letrinas, establos armables, todo, mesas, sillas. 1.200 trabajadores tenía esa fábrica que dentro del campo de Auschwitz, y me toman examen, de manera que tomé el cepillo, dijeron este de carpintería no tiene idea, y después se hace una selección al otro día. Los que aprobaron van a distintos galpones y los que no se nos manda al corralón para cargar vagones, llevar madera y otro trabajo así. Pero como mi apellido empieza con W,
Cuando terminaba la lista, justo llega mi apellido, salió del galpón un capataz y dice: necesito 2 para limpieza. Así yo caigo en ese galpón y el primer trabajo mío era la limpieza, sacar acerrín, limpiar y todas esas cosas más o menos parecidas. Pero con el tiempo me sacaron y me dieron como ayudante en el banco de un carpintero. Después me dieron una maquinita para hacer agujeros. Después se abre el nuevo galpón y necesitan uno para la sierra circular, y siempre hay un cometido que dice: yo conozco a uno y me llaman a mí. Nada más que la sierra que yo trabajé era de 20 centímetros de diámetro y esa que me dieron tenía 1 metro, se podía cortar un árbol en la misma. Pero uno era joven y no tenía muchas oportunidades, así que empecé a trabajar en ese galpón. Después me mandaron otras máquinas especiales, como una que hacía malletes en los costados de los cajones y todas cosas así. Así sin querer me transformé en un obrero especializado, y esto era digamos, la causa que pude más o menos sobrevivir en Auschwitz.